Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Se escucha bien? Sí, doctora. Ya. Buenas tardes, alumnos. Mi nombre es la doctora Mediano Bazán Flor. Soy del Hospital de Policía. Ya. Y ahora me ha tocado dictar la clase de las pruebas de bienestar fetal y sufrimiento fetal. Bueno, el delegado, por favor, que ponga la asistencia y ustedes ya se encargan de aceptar a los que van llegando, los que se van conectando recién. Voy a pasar a compartir mi pantalla, ¿ya? ¿Ven? Ahora sí se ven las diapositivas. Sí se ve, doctora. Ya lo voy a poner en pantalla principal. Un poquito. Ya. Las pruebas de bienestar fetal. Ya, vamos a hablar de las pruebas de bienestar fetal. Se hace referencia, bueno, el bienestar fetal, se hace referencia al bienestar fetal cuando se indica que nos encontramos ante un feto que está recibiendo adecuado aporte de oxígeno y de los nutrientes necesarios para el correcto crecimiento y desarrollo, ¿no? Saben muy bien que la placenta es el que da los nutrientes necesarios para el feto. Entonces, ¿a qué se refieren las pruebas de bienestar fetal? Es un conjunto de procedimientos, técnicas, tanto clínicas, bioquímicas, ecográficas y electrónicas, que tienen como finalidad evaluar la salud fetal durante el embarazo y el parto, ¿no? Y es una herramienta que permite conocer el estado de oxigenación fetal. ¿Qué previene? Previene el daño cerebral y la muerte fetal, que es lo que queremos evitar, ¿no? Indicaciones. En forma ideal debería realizarse en todas las estancias, tanto primerizas como múltiples,
o gestantes con factores de riesgo, ¿no? Pero la limitación de recursos en salud obliga a actuar solo para gestantes de factor de riesgo. Entonces, ¿cómo se comienza? Gestantes con riesgo se recomienda el uso a partir de las 26 o normalmente nosotros comenzamos de las 32 semanas de gestación, ¿no? ¿A qué queremos llegar? Los objetivos. Disminuir la mortalidad, morbimortalidad perinatal, disminuir el riesgo de lesiones o secuelas del recién nacido, ¿no? Impedir las intervenciones necesarias y limitar así la prematurez iatrogénica y el parto quirúrgico, o sea, la cesárea, ¿no? Detectar en forma temprana enfermedades susceptibles de ser tratadas en útero, ¿no? Algunas enfermedades que pueden estar acompañadas del útero, ¿no? Factores de riesgo preconcepcionales. Tenemos los malos antecedentes obstétricos, ¿no? Que son mayormente en madres adolescentes, 11, 12, 13 años, ¿no? Que se ha visto. Edad materna avanzada, mayores de 40 años, 45, hasta ahorita hemos visto hasta 55 años que están gestando, ¿no? Bajo nivel socioeconómico, en la paciente que es analfabeta, malnutrida, ¿no? La obesidad, multíparas, corto intervalo intergenésico, ¿no? Y patologías crónicas como la hipertensión, ¿no? O la diabetes. ¿En qué casos se toman estas pruebas de bienestar fetal? En los prematuros, en embarazos múltiples, o sea, embarazos dobles o triples. Embarazo prolongado, estamos hablando de más de 40 semanas o 41 semanas. Trastorno hipertensivo del embarazo, retardo de crecimiento intrauterino, anemias, tanto de la madre como fetal, antecedentes de óbito fetal, una mamá que es para que ha tenido un antecedente que se ha muerto su bebé, eso llamamos óbito, antes de que nazcan, ¿no? Disminución de movimientos fetales o inducción farmacológica, ¿no? ¿Ya? Y ya, pues los más conocidos, hipertensión arterial, preeclampsia, diabetes, embarazo posttérmino, que tenemos más tomarlo en cuenta, ¿no? Y bien tomar en cuenta a toda gestante que viene, que te viene refiriendo disminución de los movimientos fetales, ¿no? ¿En qué casos hay pérdidas de bienestar fetal? Bueno, lo dependiente de la mamá es enfermedades cardiopulmonares, alteraciones de la hemoglobina, hipotensión arterial, acidosis sémica, alcalosis. Ya por partes fetales tenemos anemia, malformaciones en el corazón, arritmias, ¿no? Funiculares, o sea, en el cordón, compresión, puede haber circulares, nudos en el cordón y a veces prolaxado, ¿no? O en una malformación, caso raro, ¿no? Placentaria, que es lo que me importa. DPP, disminución del flujo placentario, o sea, alteración de la dinámica uterina, hipertensión, hipotensión y embarazo prolongado, ¿no? Iatrogénicos, uterotóxicos, hay veces que utilizan el misoprostol de, de malas dosis, puede ser una rotura uterina, ¿no? Se puede hacer. Analgésicos, pacientes psiquiátricas, ¿no? Que tienen algo de un tratamiento, lo más anestésicos, ¿no? O hipotensores, ¿no? Otras, trabajo de parto, expulsivo prolongado, rotura de basa previa, ¿no? Entonces, tener bien en cuadro. Entonces, nuestra labor es vigilar que ese producto o ese feto esté adecuadamente bien, ¿no? Esté bien sano. Entonces, tenemos, ¿cuáles son las pruebas de bienestar fetal? Tenemos pruebas bioquímicas y pruebas biofísicas, ¿no? En las pruebas bioquímicas tenemos la alfa-fetoproteínas, el estriol en orina en 24 horas o la lactágeno placentario, ¿no? Pues estas pruebas bioquímicas en la práctica no lo utilizamos mucho, para que sepan que sí hay pruebas bioquímicas, ¿no? Y las pruebas biofísicas, que es lo que más utilizamos en la práctica, la vigilancia fetal clínica,
ese, a enseñarle a la mamá en qué momento se tiene que mover su bebé, ¿no? En los controles prenatales, ¿no? Y ya el segundo es ya la vigilancia fetal electrónica, ¿no? Ya ustedes la mayoría conocen, ¿no? El monitor, ¿no? Para hacer los monitoreos, o sea, el test no estrés, el test no estresante, el NCT, que estamos dando mucho, el test estresante, ¿no? O otro que también nos ayudamos con la ecografía, donde vemos el perfil biofísico fetal, la ecografía Doppler, y ya las invasivas que ya vemos, la miocentesis o biopsia de vellosidad escobial, ¿no? Esas ya son pruebas ya invasivas, que tampoco no lo utilizamos en mucho, o sea, no, casi 1% más utiliza, no lo utilizamos mucho en la práctica, ¿ya? Entonces, las pruebas bioquímicas como la alfa-fetoproteína, que es la proteína fetal plasmática principal, su producción es en el sarcopitelio embrionario y en el hígado fetal. Su medición entre las 16 y 18 semanas es el marcador sérico más utilizado para evaluar la edad temprana del bienestar del producto, ¿no? ¿Ya? Su elevación puede indicar malformaciones fetales que comunican directamente con el líquido amniótico, tales como los defectos del tubo neural, los de la pared abdominal, así como pulmonares y renales, ¿no? Y una concentración baja de la alfa-fetoproteína materna se ha vinculado con mayor riesgo de anomalías cromosómicas. Otra prueba es el estriol materno urinario, ¿ya? Útil para evaluar la unidad materno-placentaria fetal. El dosaje de estriol puede hacerse en el plasma materno, pero usualmente se realiza en la orina de 24 horas. Para optimizar los resultados se requieren mediciones seriadas, ya que su valor aislado es inútil, ¿no? El estriol mayor de 12 en orina indica bienestar fetal. Menor de 4 en orina indica riesgo de muerte fetal inminente. Y de 4 a 12 en orina, feto en riesgo, ¿no? Y lactógeno placentario, que es útil para evaluar la función metabólica de la placenta. Es una hormona peptídica sintetizada por el citofibroso. Su concentración sérica guarda relación con la masa placentaria, alcanza una meseta entre 34 a 36 semanas, por lo que es útil para evaluar la función placentaria. Importante para embarazos de alto riesgo. Luego de las 32 semanas, valores intrínsecos inferiores a 4 nanogramos por mililitros son de mal pronóstico y se asocia un 65% con casos de sufrimiento fetal. Otro de, Otra prueba de bienestar fetal enseña el autocontrol a las mamás, ¿no? El autocontrol de movimientos fetales, como, ¿no? El registro gráfico de los movimientos fetales por parte de la madre es un complemento útil en la vigilancia prenatal, ¿no? En embarazos de alto riesgo, la disminución de movimientos fetales se ha relacionado con aumento de la mortalidad perinatal, restricción del crecimiento intrauterino, o sea, bajo peso no ser, o parto de urgencias y agar bajo, ¿no? Este examen tiene la ventaja de ser una prueba sin costo, ¿no? Fácil de realizar, carente de contraindicaciones, con una tasa de falsos negativos muy baja y un reducido incremento en la demanda de consulta por resultados anormales, ¿no? Entonces, toda paciente gestante que viene refiriendo disminución de movimientos fetales, ¿no? Hay que al menos sacarle una prueba de bienestar fetal. A las pacientes con una gestación de bajo riesgo conviene indicarles la importancia de los movimientos fetales con un indicador de bienestar fetal y su disminución subjetiva, con la necesidad de cuantificarlo. En las pacientes con una gestación de alto riesgo se recomienda la cuantificación de los movimientos fetales durante 2 horas al día, en condiciones de reposo, preferiblemente de cúbito lateral, ¿no? Interpretación con el normal, que haya 6 o más movimientos fetales en 2 horas al día. Y lo anormal es que menos de 6 movimientos en 2 horas al día, ¿no? Y si no se mueve nada, ya, ¿no? Es decir, que venga inmediato a la emergencia. Manejo.
El normal, repetición de la prueba diariamente. Anormal, evaluación clínica del estado materno-fetal y confirmación del bienestar fetal con un método biofísico tan pronto sea posible. Lo que tengas a la mano, un NST, una ecografía, lo que tengas. Las siguientes 12 horas. Gestante de bajo riesgo, realizar un monitoreo fetal y si es normal, iniciar la continua diaria de los movimientos fetales, ¿no? Gestantes de alto riesgo, realizar un perfil biofísico modificado o un perfil biofísico completo, o si estos son normales, continuar con el conteo de movimientos fetales diario, ¿no? Enseñar a la gestante, ¿no? Con los movimientos fetales. Entonces, pero ¿a qué edad de gestacional se perciben los movimientos fetales? Bueno, unas que son múltiples lo perciben desde las 18 semanas, pero algunas que son primerizas, ¿sí? 20, 21 semanas, ¿no? Pues va aumentando progresivamente hasta la semana 32. En la semana 32 ya se valora en forma indirecta la función del sistema nervioso central. Puede ser percibido por la madre, visualizado por la ecografía ya en etapas tempranas o registrado por un tocodinámico, ¿no? El monitor, ¿no? Normalmente se deben sentir 3 movimientos por hora o más de 10 en 12 horas o más, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué empleamos nosotros? El monitoreo fetal electrónico, método que permite en el embarazo detectar que detectamos los movimientos fetales y los latidos cardíacos fetales. Y en el parto, además, a las contracciones uterinas, ¿no? ¿En qué momento tomamos esto? Durante el embarazo, lo conocemos como NST o test no estrés, ¿no? ¿Ya? Y ahí el test de o prueba de POSE o prueba de las contracciones, ¿no? Y, y durante el parto, el monitoreo fetal electrónico intraparto continuo o el monitoreo fetal electrónico intraparto intermitente, ¿no? Entonces, en el embarazo, ¿qué tenemos? NST o test de estrés, ¿no? O también conocido como prueba de POSE. ¿Cuáles son los beneficios de esto, ¿no? Detección temprana del riesgo de pérdida de bienestar fetal, control estrecho de pacientes con embarazo de alto riesgo, y los riesgos falsos positivos y errores de interpretación, que hay veces que algunos no lo saben de el NST, ¿no? Este es el monitor que normalmente utilizamos, ¿no? Ya, que la mayoría ya en la práctica ya lo conocen, ¿no? Ya, tiene un traductor que detecta los latidos cardíacos fetales y un traductor que es donde se detectan las contracciones uterinas, ¿no? Y un traductor donde la madre aprieta si se está moviendo, ¿no? Y lo que grafica, ¿no? La técnica, cómo se colocar el traductor en el fondo del saco uterino para el registro de las contracciones uterinas y sujetarlo, ¿no? Al abdomen. Y el otro traductor colocarlo donde se localice la frecuencia cardíaco fetal. Para eso ya tienen que saber hacer su liopo, en qué posición está el bebé, ¿no? Y dar a la madre el pulsor, ¿no? Para que decirle que cada vez que se mueva su bebé, ella apriete el botón y se evidencien los movimientos fetales. Entonces, hay que saber, claro, ¿no? Entonces, la frecuencia cardíaca basal, la frecuencia que predomina en trazado, ¿no? Y tienen que saber también la aceleración, ¿no? Aumento de más de 15 latidos y con mayor de duración, una duración mayor de 15 segundos en la relación de la frecuencia cardíaca fetal basal, ¿no? Y deceleraciones, disminución de más de 15 latidos y con una duración mayor de 15 segundos en relación a la frecuencia cardíaca fetal basal. La variabilidad oscila de la frecuencia cardíaca fetal entre latido a latido. Esos son los parámetros que tenemos que saber, ¿ya? Ya. Entonces, la frecuencia cardíaca fetal. La línea basal se considera alterada cuando el cambio persiste por más de 15 minutos, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo normal de saber? La frecuencia cardíaca basal, lo normal de 120 a 160, ¿no? Entonces, 120, bajo de 120, bradicardia. Más de 160, taquicardia, ¿no? Del bebé. Causas de la taquicardia, pues, hipoxia, la fiebre materna también hay que tener en cuenta. Entonces, si tienes un bebé que está haciendo taquicardia, entonces tienes que darte cuenta que la mamá no esté haciendo fiebre, ¿no? Porque eso también aumenta
frecuencia cardíaca del feto. Infecciones, hipotiroidismo, anemia materna fetal, ¿no? Causas de bradicardia, prolapso de cordón, convulsiones maternas, puede ser una hipertensa, rápido descenso fetal, placenta previa o una rotura uterina, ¿no? Tanto es el sangrado que ya hace su bradicardia, ¿no? Entonces, le vamos a repetir otra vuelta. ¿Cuáles son las variables que se deben estudiar en un monitoreo o un ST? La línea de base de la frecuencia cardíaca fetal, la variabilidad, aceleraciones transitorias, desaceleraciones, movimientos fetales y las contracciones uterinas. Son estos parámetros lo que debemos estudiar en un monitoreo, ¿no? Entonces, estas son las contracciones. ¿Están viendo el puntero? ¿Se ve el puntero? El puntero. ¿Se ve? Alguien hable, por Sí, favor. doctora. Ya, ya. Entonces, por ejemplo, acá, no sé si ven los números chiquititos en el monitor. Acá, estos son los números. Ese es el papel, ¿no? Y están enumerados, ¿no? Entonces, en este papel, cada rayita vale 10, ¿ya? Entonces, acá, no sé si lo ven. ¿Cuánto es? Estos son los latidos cardíacos fetales. ¿Cuánto es la basal de acá? Ay, bueno, yo lo veo. Ustedes deben verlo mejor, entonces. A ver, alguien que hable, por favor. 140, doctora. 140, casi 150, ¿no? 148, este 140. Acá, mira, acá se ve clarito, 120. Acá hay otra raya, 130, 140. Aquí una basal de 150 casi. ¿Ya? Esas son la línea de base, o sea, los latidos cardíacos fetal, su basal. ¿Ya? Casi 150. ¿Qué más vemos? La variabilidad, ¿no? De latido a latido. Esta es la variabilidad. ¿Qué más vemos? Aceleraciones. ¿Aumento de cuántos dije? De los latidos. Aceleraciones. Más de 15, doctora. Más de 15, ¿ves? Y si hay aceleraciones, ¿qué también hay? Que podría haber desaceleraciones, ¿no? Ya, que también vemos registros de las contracciones uterinas. Están acá. Estas son las contracciones uterinas. ¿Ya? Y acá no lo vemos, los movimientos fetales no se ven marcados. Ya. A ver. Ya ayúdenme con esto ya, porque también tienen que participar. A ver, ahí, ¿cuánto es su basal? Ahí ya se ve clarito. 150, doctor. 150 es la basal, muy bien, gracias. ¿Cuál es tu apellido? Díaz, doctor. ¿De qué hospital? De la policía. Muy bien. Gracias por colaborar. Ya. 150, muy bien. Y este es otro tipo de gráfica. ¿Por qué? Porque acá nos ve los registros de la basal de los latidos cardíacos fetales, ¿no? 150. Hay variabilidad. Acá vemos aceleraciones, ¿no? Y acá nos ven los registros de los movimientos, ¿no? Y acá vemos las contracciones, ¿no? Hay aceleraciones, como que también hay desaceleraciones, ¿no? Ok. Ok. Acá ya se ven los movimientos fetales cuando marca la paciente para decir que es normal, que es una prueba de un NST favorable o reactivo, tiene que haber más de 5 movimientos fetales. Ya acá hay bastante movimiento fetal.
Las contracciones, que son 2, hay buena, ¿ya? Y su basal está en 140, ¿no? Que se eleva hasta 160, ¿no? Aceleraciones y deceleraciones, y hay buena variabilidad. Igual, este es el registro de la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Variabilidad que estoy señalando del latido a latido, variabilidad, ¿ya? Su basal. La variabilidad son las fluctuaciones de la frecuencia cardíaca fetal en un registro de 10 minutos. Mira, ya, acá, de 150 a 149, ¿no? Incluyendo las aceleraciones y desaceleraciones, ¿no? Acá vemos la variabilidad normal, son 6 latidos, ¿no? ¿no? Y acá vemos la variabilidad que es 3 latidos, ¿no? Disminuida, ¿no? Acá está en la variabilidad disminuida. Acá que está mal. A ver, ¿qué alguien me puede decir? Mm, No se observan las aceleraciones, doctora. No hay variabilidad, pues. Si no hay la variabilidad está disminuida. Está con una línea, ¿ves? Y pues, si está disminuida la variabilidad, no hay aceleraciones. Más bien vemos pocas desaceleraciones. Uno, dos, ya. ¿Y qué más no hay? Movimientos fetales. No hay movimientos fetales. Gracias. Gracias. Ahí vemos otro. Ahí, ¿qué también hay? Hay que le falta. ¿Qué está disminuido? La variabilidad también, doctora. Variabilidad. Entonces, esa es la variabilidad. Ahora vamos a las aceleraciones, ¿no? Entonces, las aceleraciones que elige, aumento abrupto de la frecuencia cardíaca fetal respecto con la basal, ¿no? Y acá vemos una aceleración, ¿no? Que hay una amplitud de 16 latidos, ¿no? Y una duración de 60 segundos, ¿no? Esa es una aceleración, ¿no? Entonces, acá vemos más, ¿no? Aceleraciones, aumenta la contracción, aumenta los latidos cardíacos fetales, ¿no? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aceleraciones. Entonces, igual otra vuelta le repite, ahora lo que vamos a ir de esas aceleraciones se define como el descenso de la frecuencia cardíaca fetal más de 15 latidos y que duren más de 15 segundos en una contracción. Esos son desaceleraciones. Desaceleración, mira cuánto va bajando, ¿no? La caída abrupta de la frecuencia cardíaca fetal con respecto a la basal, no relacionada con la contracción uterina. Esta no es relacionada con la contracción uterina. Acá sí está relacionada, ¿no? Con 2, 3, 4, 5. ¿Eso qué es? Desaceleración. Después ya vamos a ver los patológicos de las desaceleraciones, ¿no? Ya, vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, si hay desaceleraciones, ¿qué tenemos? Los DIC conocidos, ¿no? Que tenemos 3 tipos. DIC 1, DIC 2, ¿no? O DIC 3, ¿no? Entonces hay 3 tipos de caídas transitorias de la frecuencia cardíaca fetal. Los DIC 1 o desaceleraciones tempranas, DIC 2 o desaceleraciones tardías, o los DIC 3 implican las desaceleraciones variables, ¿no? Que conocemos, variables, ¿no? Tardía versus variable, ¿no? Acá hay una contracción, ¿no? Y la caída de los latidos cardíacos fetales, ¿no?
después de la contracción, ¿no? Tardía precoz, ¿no? Que puede ser junto con esto, ¿no? Ahora vamos a verlo. Entonces vamos a ver los DIC1, ¿no? Se caracteriza porque el momento de la menor frecuencia cardíaca fetal coincide con la contracción o se produce menos de 20 segundos después y tiene un decalaje corto, ¿no? Este es el ejemplo, esta es la gráfica, ¿no? Entre la deceleración y hay contracción, ¿no? Coincide, ¿no? Su presencia se atribuye a una estimulación refleja del vago, producida con la mayoría de los casos por compresión de la cabeza del feto. O sea, ya en lo que ya cuando estás viendo en un trabajo de parto, entonces casi ya a la final, entonces puede haber una compresión de la cabeza, ¿no? Y esto puede presentar DIC-1, ¿no? Después de las membranas rotas también, después de los 5 centímetros de dilatación cervical, en esos momentos se puede ver eso, DIC-1, ¿no? Es normal relacionada con el pH fetal normal, score de agas normales y sin signo de afectación fetal, ¿no? DIC2. 20 a 60 segundos después del apnea de la contracción. Acá vemos el gráfico. Contracción y después de la contracción casi ya está haciendo la caída, o sea, la deceleración, ¿no? Corresponde a un descenso de la presión de oxígeno que después de la contracción uterina disminuye, ¿no? Debajo del 18, ¿no? Ese es un nivel crítico, ¿no? Cuando el feto tiene bajas reservas de oxígeno, presión de oxígeno proximal, nivel crítico, existe una mayor posibilidad de presentarlo, ¿no? Auscultarlo, monitorizarlo al feto durante inmediatamente después de la contracción, observando que coincide con la apnea de la contracción o durante el periodo de relajación. Entonces la frecuencia cardíaca comienza a disminuir progresivamente, tendencia durante todo el periodo de relajación, ¿no? Entonces luego la frecuencia cardíaca fetal se va acelerando y antes de la contracción siguiente retoma los valores basales, ¿no? Entonces DIC2, ¿no? ¿Qué nos significa sufrimiento fetal agudo? ¿Ya? DIC2, sufrimiento fetal agudo. DIC3, por oclusión transitoria de los vasos umbilicales por el útero contraído. Si la oclusión es menor de 40 segundos, estimulación refleja del vago, ¿no? O sea, si la oclusión es más de 40 segundos, se rosatoria también, o puede estar relacionada a una hipoxia fetal, entonces un sufrimiento fetal. ¿Ya? Dice, los descensos de la frecuencia cardíaca fetal hasta 70 latidos por minuto, con una duración inferior a 1 minuto, se caracterizan los DIC umbilicales favorables, poco relacionados a compromiso fetal por hipoxia, ¿no? Entonces, el DIC3, pues, se confunden mayormente con el DIC1, ¿no? Pero son más de duración, ¿no? Entonces puede ser que no, como tienen duda, que puede ser un reflejo del vago o que también puede ser una, una hipoxia fetal, ¿no? Si es menos de 40 segundos, es reflejo del vago. Si es más de 40 segundos, ponemos que es una hipoxia fetal, o sea, un sufrimiento fetal, ¿no? ¿Ya? Entonces así quedamos. Entonces, DIC2, ¿qué significa? Sufrimiento fetal. Ajá. Sufrimiento fetal. O sea, cuando hay una deceleración y a la vez hay una contracción, coinciden, ¿qué DIC es eso? Tardío. ¿Qué tipo de DIC? 1, 2, DIP2. DIP2. DIC 2. DIC 2, ¿ya? Acuérdense de eso, acuérdense del gráfico. Acá vemos, ¿qué tipo de DIC vemos? Esta es la contracción. Y estas son las deceleraciones. ¿Qué tipo de DIC es? Un tardío, doctora. Un tardío, ¿no? Un tardío o DIC 2, ¿ya?
Bueno, tenemos que ver acá también los patrones de interpretación, ¿no? La variabilidad, las aceleraciones presentes, ¿no? Un patrón sospechoso sería que haya aparte taquicardia o bradicardia, hay una variabilidad mínima, deceleraciones variables simples, persistentes o complicadas o aisladas, deceleraciones tardías, ¿no? Como los D2, ¿no? O un patrón patológico ya sería que haya taquicardia o bradicardia, ¿no? Taquicardia mayor de 170, bradicardia menor de 100, una variabilidad indetectable, no sería una línea nada más, ¿no? Deceleraciones variables complicadas repetidas, ¿no? Especialmente con variabilidad mínima, ¿no? Como esta, como la anterior que le hemos pasado, miren. Acá no hay casi nada de variabilidad y hay una deceleración, ¿no? Ese ya sería un patrón patológico, ¿no? ¿No? Deceleraciones tardías, ¿no? Mayor del 50% de contracción, experimente con variabilidad mínima o alza compensatoria, ¿no? Registro sinusal onda de 3 a 5 por siglo, por minuto, con amplitud de 10 latidos sobre 1, bajo la línea basal por más de 10 minutos, ¿no? Entonces tenemos que interpretarlo bien, ¿no? Acá en este cuadro, ¿no? Vemos la clasificación, ¿no? De los NST, ¿no? Lo normal, que tienen que ver la frecuencia cardíaca, lo normal, los latidos tienen que estar, la variabilidad de reactividad, ¿no? De 5 a 25 latidos, aceleraciones, y las aceleraciones que hay veces están muy pequeñas, aceleraciones son sencillas, menos de estas. Y la dudosa que te puede ver los latidos, ¿no? De 110, a partir de 110, o de 150, 160 por episodios breves, ¿no? O puede haber una bradicardia breve, ¿no? La variabilidad también, ¿no? 25, mayor de 25 latidos sin aceleración, o menos de 5 latidos, ¿no? Deceleraciones variables simples que duran menos de 60 segundos y un descenso más de 60. Y a la patológica, como ya les he dicho, ¿no? Cuando hay la frecuencia cardíaca fetal, la basal, puede ser más de 170, ¿no? O puede haber una bradicardia persistente, ¿no? Hay poca variabilidad, ¿ya? Y hay deceleraciones variables, complicadas, que duran más de 60 segundos, ¿no? ¿Ya? Y un CST onimoso, falta total variabilidad y reactividad o sin deceleraciones o bradicardia, ¿no? Entonces hay que saber leerlo y hay que saber detectarlo, ¿no? Detectar las variaciones de la frecuencia cardíaca fetal experimenta habitualmente en condiciones normales y ante el excesivo movimiento espontáneo fetal, ¿no? La frecuencia cardíaca fetal no es lineal, sino una acción sincrónica del simpático y del parasimpático. Altera disminución y aumenta la frecuencia, lo que la hace variable. Como asimismo reacciona con brusca, rápida y corta elevación de la frecuencia ante movimientos de efecto, lo que hace la reactividad, ¿no? Entonces, repetimos que el monitoreo del NST es el registro de la frecuencia cardíaca fetal en ausencia de las contracciones uterinas, ¿no? Nunca vemos. ¿Cómo lo ven este NST? ¿Normal o alterado, patológico? A ver, caso clínico. Les voy a poner así una gráfica y va a decir, diagnóstico. A ver, alguien que colabore o que tenga una idea, ¿no? Siempre es bueno equivocarse. Hay ciertas aceleraciones, doctora. No, sí, ya sí hay aceleración, pero te digo, ¿lo ves normal o patológico? Normal, doctora. Doctora, ¿Por qué? Hay eh, variabilidad y cinética fetal, doctora. Ah, muy bien, gracias. Hay variabilidad, ven la variabilidad, hay aceleraciones, ¿no? Hay movimientos que nos importa, que es lo importante, ¿no? No hay contracciones. Además, ya les he dicho, el NST
a partir de las 30 o 32 semanas, también nos sirve para detectar lo que es el parto pretérmino, ¿no? Porque ahí nos evidenciaría las contracciones. Si hay contracciones acá, y si fuera de 30 semanas, ¿qué nos indicaría? Está iniciando trabajo de parto o parto de término. O una amenaza, ¿no? Entonces ahí tienes que tocolizar, ¿no? De contracciones, ¿ya? Otro, ¿ya? Entonces, esta prueba es rápida, económica, no requiere administrar oxitocina, de fácil interpretación, sin contraindicaciones, se puede repetir cuantas veces sea necesario, no necesita de personal de especialidad. Si necesita personal especializado, normalmente la hace la obstetricia. Ya, bueno, ya les he dicho, ¿no? Que es mayor de 28 a 30 semanas, haber ingerido alimentos mínimo 30 minutos, pues algunos dicen, vaya a tomar o cómete un chocolate, ¿ya? En posición semifolio, o sea, semisentada, ¿no? Siempre tomar las funciones vitales. ¿Cuánto dura este procedimiento? 20 minutos, ¿no? Calibrar siempre el equipo, ¿no? Ya, entonces un NST puede ser prueba reactiva con 2 o más ascensos de la frecuencia cardíaca asociado a movimiento, ¿no? Un periodo de 20 minutos, ¿no? No reactiva, uno, ningún ascenso de la frecuencia cardíaca fetal, o sea que no hay ¿verdad? O prueba insatisfactoria, la nitidez del registro no permite calificar la prueba, caso que no debe prolongarse el tiempo del mismo, ¿no? Y hay otra prueba cardiotocografía estimulada, el test de la vibración, ¿no? Puede ser que este monitoreo no haya muchos movimientos o no hay una buena variabilidad, entonces que hacen algunas obstetras es darle ruido, ¿no? Ya sea poniéndole música, ya sea haciendo ruido, chancando una olla, sonajeros, no sé qué, ya, o incentivarlo, ¿no? La prueba positiva, intensa, taquicardia fetal positiva con una amplitud mayor de 20 latidos o duración de más de 3 minutos, ¿no? O moderada, taquicardia post estímulo con amplitud menos de 20 latidos y duración menos de 3 minutos. Y prueba negativa, ausencia de respuesta. O sea, tú la mueves, le pones música, todo, y hay una ausencia de respuesta, ¿no? Entonces tenemos la prueba del NST reactivo, ¿no? Les he dicho. Es un indicador de salud, consiste en 2 o más periodos de aceleración sobre la frecuencia, ¿no? Entonces son las variables que vemos en la frecuencia cardíaca fetal, la variabilidad, movimientos fetales, que tienen que ser más de 5 movimientos, aceleraciones, y la amplitud y la duración, ¿no? De la aceleración, ¿no? ¿Cuándo es no reactiva, no? Es un signo de alerta si existe ausencia de aceleraciones en 40 minutos de registro, ¿no? No reactivo. El patrón puede estar en 120, ¿no? Variedad 6 latidos. Movimientos no hay menos de 5, 3, 2 o de repente no hay nada, ¿no? Aceleraciones ausentes. Por algo ahí la variabilidad está disminuida, ¿no? Entonces eso podemos poner en un NST no reactivo. ¿Este es reactivo o no reactivo? Este, este es reactivo o no reactivo. NST reactivo o no reactivo. Ahí pregunta de examen. Va a ser, voy a poner así una foto y va a decir, interprete el monitoreo y ahí voy a alternativas. Test de estrés reactivo, test de estrés no reactivo, test de estrés dudoso. Otra pregunta de examen. Sí es reactivo, doctora. Ya. Sí, sí es reactivo, pues. ¿Cuánto está la basal?
Para eso tienes que ver la basal. ¿Cuánto es la basal? Está entre 145, no sé, 150. no sé Ujú. bien. Mira, en el primero, así es, bueno, hasta yo lo veo, ¿ah? Porque mira, acá en el primero, su basal es 140 y va Ajá, sí, aumentando, ¿no? Ya va sí, subiendo, ahí sí, 140, 140, y ya subiendo ya 150, de ahí, acá, 150. Mm. ¿Y qué hace aceleraciones? ¿Qué hace? Sí, aceleraciones hasta 170, creo que hace. Ujú. Entonces, esto es un efecto reactivo. ¿Y cuánto tiene más de 5 movimientos? Hay variabilidad, aceleraciones. Ahora vamos a la prueba de estrés. Test estresante o prueba de Posey-Con, ¿no? O también la prueba de tolerancia fetal a las contracciones uterina o como simulador de un trabajo de parto, ¿no? Utilizada para evaluar la capacidad funcional feto-placentaria frente a una situación de hipoxia provocada. Estudia la respuesta de la frecuencia cardíaca fetal ante el estrés al reducir el flujo de sangre en el espacio intervenoso. Entonces evalúa la reserva de oxígeno fetal. Consiste en una estimulación de la contracción uterina administrando oxitocina en goteo hasta alcanzar por lo menos 10 contracciones en 30 litros de mercurio, ¿ya? Y con las contracciones se produjeran DIC2 en una proporción de 50% más, o 5 en 10 se considera las contracciones uterinas con potencial nocivos para el feto con capacidad de reserva respiratoria disminuida. Por lo tanto, durante un trabajo de parto que conlleva gran cantidad de contracciones, seguramente de intensidades superiores a los de los OCT, provocarían un sufrimiento fetal por hipoxia y acidosis, y lo que contraería el trabajo de parto, ¿no? Es decir, un NST o un test de estrés positivo, ¿no? Si ya evidenciamos el dicto. En el test de tolerancia a las contracciones de día o test de estrés, las contracciones de día provocan disminución temporal del intercambio materno-fetal debido al pinzamiento de los vasos uterinos, que determinan éstasis en el impacto intervelloso o privación de oxígeno, ¿no? Algunos segundos después de la contracción, la presión de oxígeno fetal disminuye. Al cesar enseguida vuelve a los niveles anteriores, considerando de esta la forma de la hipoxia intermitente producida por la metrosistosis. Puede valorarse como normal, como patrón normal, si es adecuada a la reserva placentaria, o sea, función respiratoria placentaria normal. La disminución en la oxigenación será bien tolerada y la frecuencia cardíaca fetal no sufrirá alteraciones significativas. Eso sería un test normal. O patológico se evidencia DIC2 tardío. La reserva placentaria nos indicaría que se está agotando y la hipoxia provoca una bradicardia, ¿no? En el test extraño en la insuficiencia placentaria, la reserva fetal de oxígeno puede estar comprometida, por lo que disminuye la presión de oxígeno luego de cada contracción uterina que sobrepasa su criterio crítico, ¿no? De 18 millones de mercurio, desencadena las aceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal. Este test de Pusey tiene por objetivo probar la reserva de oxígeno fetal al producir artificialmente contracciones uterinas que simulan un trabajo de parto. Existen dos técnicas a realizarle test de estrés, ¿no? El test con oxitocina y la prueba de estimulación de pulsión mamilar, ¿no? Pero lo que más utilizamos es con la oxitocina. Entonces, esta técnica, el paciente no debe estar en ayunas ni haber fumado, posición igual semisentada, donde se registre la frecuencia cardíaca con un traductor de ultrasonido Doppler y las contracciones uterinas, o sea, poner el monitor, ¿no? Dosis inicial de oxitocina, ¿no? Dosis inicial será 1 mililitro por minuto, doblan la dosis cada 10 a 15 minutos. Lo normal es que comenzamos con 4 gotas a 8 gotas, ¿no? 10 mililitros, ¿ya? Y va a pasar cada 15 minutos, lo vas aumentando, ¿no? Hasta conseguir una dinámica hipoterina que sea de 3 contracciones cada 10 minutos, con una duración mínima de 40 segundos y una intensidad de 30 a 60 metros de mercurio, ¿no? El traductor de ultrasonido Doppler para la frecuencia cardíaca fetal y el tocodinámetro externo para las contracciones uterinas, ¿no?
Y eso lo graficamos, ¿no? Cuando ya cada goteo, vas viendo que el goteo ya alcanza su patrón, entonces ya comenzamos a graficar, ¿no? Contraindicaciones absolutas, no placenta previa oclusiva, o sea, ya sabes que tiene una placenta previa, no lo vas a hacer un test de estrés, ¿no? Estarías provocando un trabajo de parto, ¿no? Un desprendimiento, un DPP tampoco, pues si no, sabes muy bien que de repente se está sangrando o está bajando la latido, no vas a hacer un test de estrés, ¿no? Descabellado, ¿no? O una edad gestacional inferior a menos 28 semanas, bueno, ni 30 ni 32 semanas no vas a hacer test de estrés porque estarías provocando un trabajo de parto, ¿no? Si pues no son prematuros, ¿no? Y relativas según cirugía uterina previa. Normalmente no, bueno, en el MINSA sí hacen test de estrés, pero normalmente en lo que es en policía no hacemos test de estrés a ninguna cesárea anterior por el riesgo de rotura uterina. Pero en el MINSA yo sí sé que con un antecedente de cesárea a largo tiempo sí hacen test de estrés todavía. En gestaciones múltiples, ¿no? En polidramios, hidrangios, ¿no? Amenazas de parto pretérmino o antecedentes de parto prematuro previo, ¿no? Ya le he dicho de la edad gestacional también, ¿no? Entonces, ¿cómo lo leemos? El test de estrés positivo se dice presencia de aceleración tardía un menos de 50% o más de contracción uterina registrada. Test de estrés negativo, o sea, eso es lo patológico, ¿no? Cuando el test de estrés positivo quiere decir que está mal, es lo patológico. Test de estrés negativo, ausencia de desviaciones tardías y variables indicadas, o sea, un buen estado fetal. Y sospechoso de desviaciones tardías determinantes en menos del 50% de las contraindicaciones o desviaciones variables significativas, ¿no? Eso es sospechoso. Y satisfactorio cuando no se logra obtener el patrón, o sea, vas goteando, 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 goteando y llega hasta 60 gotas, ¿ya? Y entonces ya no, se detiene hasta ahí nomás y ya se le pone test de estrés insatisfactorio, o sea, no llegó a tener contracciones uterinas, ¿no? Este es un test de estrés negativo o normal, no hay DIC2 según la gráfica, ¿no? Hay variabilidad, aceleraciones hay. Ujú. A ver acá, acá que ven más. A ver, colaboren. A ver, hablen alguien, por favor. ¿Me escuchan? ¿Están ahí? Sí, doctora. ¿Qué ves más ahí? Desaceleraciones. Muy bien, desaceleraciones, ¿no? Mira, ¿cuántas veces? 2, mm, 3, 4, 5, mm, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ya ves? que coinciden con las contracciones, ¿no? Dice prueba positiva para tener IDIC2. Dictos, ujú. Ujú. A ver acá. Acá faltaría la variabilidad. Ya, ese es uno. ¿Qué más? No hay aceleraciones, solamente hay dos desaceleraciones. Hay desaceleración. Este sí es un DIC2 marcado, ¿eh? Acá está la contracción y después comienza el decaimiento de la vida. Acá, ¿qué no hay? No hay reactividad, No hay doctora. reactividad, doctora. No hay variabilidad, ¿no? La variabilidad está muy disminuida y aparte está haciendo taquicardia que está en 170, ¿no? Su basal está en 170. Así lo voy a poner, ¿ya? Gráfica. Definir diagnóstico taquicardia, bradicardia, latido 140, 150.
Entonces, la conducta, prueba negativa, bienestar fetal, ¿no? Y control, ¿no? Control, ¿no? Dependiendo cuál sea su esto, ¿no? Prueba sospechosa, control las 24 horas y hacerle una otra prueba de bienestar fetal, como es el perfil biofísico o el Doppler, ¿no? Si es positivo, ¿no? Ver si el feto es maduro, ¿no? Para oficializar gestación. Si es inmaduro, pedirles otras pruebas de bienestar fetal, ¿no? El monitoreo intraparto, ¿no? El objetivo principal de la vigilancia intraparto es disminuir las tasas de mortalidad fetal y materna. Entonces, identificar oportunamente el riesgo de hipoxia cerebral y prevenir la asfixia fetal, ¿no? Entonces, el monitoreo intraparto, ¿no? Y puede ser monitoreo electrónico continuo, ¿no? Y auscultación intermitente, ¿no? Hay otra vez pH sanguíneo del cuero cabelludo, tampoco no lo hacemos. Oximetría de pulso fetal, poco, ¿no? Ese es un monitoreo intraparto, ¿no? Colocamos todo en el trabajo de parto, el monitor, ¿no? Se ve que tiene contracciones, hay variabilidad, hay aceleraciones, ¿no? Normal. Ese es un monitoreo intraparto. Dos. ¿Qué vemos acá? ¿Qué hay? Un DIPS 2. Sí, DIC2 hay desaceleraciones, ¿no? Hay varias desaceleraciones, ¿no? Y aparte que hay ahí está haciendo su taquicardia, ¿no? De más de 160, ¿no? Haciendo su taquicardia. A ver acá, acá, DIP 2, doctor, en este caso. DIC2, pero también hay ausencia de variabilidad, ¿no? Una categoría 3. Bueno, apenas hay un DIC2 unito nada más, porque después no hay desaceleraciones, ¿no? Y esos son lo que vamos a ver lo que es los monitoreos, ¿no? Intraparto, ¿no? Intraparto. Ahora vamos a otra prueba de bienestar fetal, como la prueba de perfil biofísico que nos ayuda la ecografía, ¿no? Un método gráfico no invasivo mediante el cual se estudia múltiples variables biofísicas propias del feto intrauterino con el fin de diagnosticar algún grado de riesgo, sufrimiento fetal agudo o crónico, ¿no? Indicaciones: embarazo de alto riesgo, pruebas y contracción no reactiva, parto vaginal, disminución de movimiento fetal. Método: un uso de anestesia y variables biofísicas normales, rastreo de 30 segundos, valoración anatómica fetal y entorno, frecuencia de acuerdo a su situación clínica, ¿no? Entonces, ¿qué vemos lo que vamos a ver? El perfil biofísico fetal, realizarse luego de las 28 semanas, también no se hacen temprano, ¿no? Hasta 28 o 30 semanas de embarazo, para que no incluya la inmadurez extrema del sistema nervioso central. Tiene una superior resultado en cuanto a la expresividad y sensibilidad de cualquier si se evalúan los parámetros aisladamente, ¿no? Prueba dinámica: la presencia o ausencia de actividad física fetal representan el equilibrio ácido-base fetal en el momento del estudio. Primer parámetro que acusa el comienzo de un proceso de acidosis fetal en el NST, ¿no? El último parámetro en comprometerse es el tono fetal, pues su ausencia marca el máximo grado de hipoxia, ¿no? La disminución del líquido amniótico es la más representativa en prueba de deterioro fetal, ¿no? La presencia de oligo debe plantear la posibilidad de interrupción de embarazo, ¿no? Pues el perfil biofísico consiste en el estudio de 5 variables biofísicas, ¿no? Que es en la ecografía: los movimientos respiratorios fetales, el tono fetal es cuando se mueve, cierra, abre la mano, la manito, el volumen del líquido amniótico y reactividad cardíaca fetal, ¿no? Eso tenemos que tener en cuenta. Entonces, hay una puntuación, ¿no?
Entonces vamos a ver los movimientos respiratorios, al menos un episodio de 30 segundos durante 30 minutos de observación. Es por eso que se demoran, cuando hacen perfil biofísico se demora más, ¿no? Entonces se va aumentando 2 puntos a cada parámetro. Entonces son 5 parámetros, serían 10 el puntaje final, ¿no? Y 0 cuando no lo logras, ¿no? Entonces, movimientos respiratorios, ya lo he dicho, y en ausencia se pone 0, ¿no? Movimientos corporales, lo que son los movimientos de al menos 3 movimientos, cuerpo, miembros, en 30 minutos. Normalmente es en 20 o 30 minutos el examen. Menos de 3 movimientos se considera 0. El tono fetal, al menos un episodio de extensión o flexión, ya sean miembros, manos, su pie o tronco, apertura o cierre de la mano. Así evaluamos el tono fetal. Si hay ausencia de eso, se pone 0, ¿no? Ausencia de extensión, flexión parcial, 0. Reactividad fetal, al menos 2 episodios de aceleraciones o sea, movimientos fetales durante 20 minutos, menos de 12 episodios. El líquido, evaluamos el líquido, ¿no? Al menos una cisterna con más de 2 centímetros, o sea, el pozo mayor, ¿no? El pozo mayor. Si es menos de 2 centímetros, ya ponemos 0, entonces, ¿no? Entonces ponemos ahí. Puntaje máximo, ¿no? ¿Cuál es? De 8 a 10. Dudoso, 6. Resultado normal, de 0 a 4. ¿no? Ya si es 0, 0 ya no está bien. ¿no? Entonces acá, 2 puntos, lo normal, los 0 es lo normal, ¿no? Entonces el puntaje va de 0 a 10, ¿no? Mayor de 8 es evolución satisfactoria, ¿no? Menos de 8, evolución insatisfactoria, ¿no? Hay ¿cuáles son los marcadores? Agudos, reactividad cardíaca, movimientos respiratorios, movimientos corporales y el tono fetal. Eso quiere decir que hay una asfixia perinatal, ¿no? Los marcadores crónicos, que puede ser líquido amniótico y madurez placentaria, ¿no? Entonces, si tiene un perfil biofísico 8 sobre 10, lo que quiere decir está normal, ¿no? Hay poco peligro de asfixia. Puede haber un perfil biofísico de 8 sobre el líquido está disminuido, hay que hacerle seguimiento, ¿no? O hay que ver por qué, ¿no? 6 sobre 8, líquido no normal, puede ser una prueba dudosa, ¿no? O feto maduro, que está 6 sobre 8 y ya está maduro, y terminar gestación, pues, ¿no? Puede ser una asfixia fetal, ¿no? Invadura repetida en 24 horas, ¿no? ¿Ya? Y si sale en 24 horas, es lo mismo, interrumpir embarazo. Bueno, todo ya que es menos de 6, todo es interrumpir el embarazo. ¿no? Una vez nomás encontré un perfil biofísico que estaba de 4, claro, 4 sobre 8. Y en verdad que era un sufrimiento fetal agudo, ya todo líquido verde, el bebé ya muy deprimido, ¿no? Entonces esa es la prueba del perfil biofísico, ¿no? Que siempre en la ecografía debes poner el puntaje. ¿Y qué más utilizamos? El doble, la ecografía doble. ¿Qué se evalúa? Es una nueva tecnología que permite la medición del flujo sanguíneo y la circulación fetal y útero placentario, ¿no? La premisa para el empleo de la ecografía doble para vigilancia fetal, ¿no? Que la respuesta hemostática del feto a la hipoxia y la asfixia se puede detectar por cambios en el riesgo sanguíneo de órganos vitales, como cuáles, como el corazón, glándulas suprarrenales y cerebro, que causa la redistribución de riesgo sanguíneo con patrones dobles característicos. La ausencia de flujo telediastólico o la inversión de este se relacionan con pronósticos perinatales adversos, entre ellos mortalidad perinatal, anomalías cromosómicas, cardiopatías congénitas y enfermedad renal. Aunque vamos a ver circulación feto-placentaria, la importancia de este estudio, en el cual la circulación feto-placentaria se basa en la posibilidad de hacer un screening del estado del bienestar fetal mediante un estudio de circulación placentaria, ¿no? Se estudian 2 vasos, ¿cuáles son? De la arteria umbilical y la vena umbilical, ¿no? La circulación fetal, la importancia del estudio de la circulación fetal se basa en la relación entre el proceso de la hipoxia fetal y la distribución del flujo sanguíneo, es decir, fenómeno conocido concentración del flujo sanguíneo fetal.
La circulación fetal puede comenzar en tres circuitos. Circuito central, mediante la evaluación de la arteria aorta, circuito cerebral, mediante la evaluación de las arterias cerebrales, y circuito periférico, mediante la valoración de arteria renal y pulmonar. Acá vemos lo que es el flujo que se acerca más al trautor, es rojo, ¿ya? Y el flujo que se aleja al trautor es azul. Flujos turbulentos, verde, amarillo, naranja, para que sepan cómo es. Se detecta la presencia y dirección del flujo en un vaso, ¿no? Hay diferencia de flujo laminar o turbulento y valora grado de resistencia que el flujo tiene que vencer para alcanzar un orden. Los índices que nos dan una información cualitativa del flujo, existe un flujo sistólico, un flujo diastólico. Entonces, ¿cuál es lo que medimos nosotros? El índice de resistencia y el índice de flexibilidad, más que todo. Igual ya les he dicho, para este estudio se aplica índice y los más utilizados son el índice de resistencia y el índice de flexibilidad. Otros vasos evaluados son la arteria uterina, la arteria umbilical y la arteria cerebral media. Pero para un sufrimiento fetal lo que más vemos es la umbilical y la cerebral. El índice de cerebro placentario, entonces medimos la resistencia cerebral media y la resistencia umbilical, ¿no? Lo normal es mayor de 1. En gestaciones patológicas hipoxia crónica, ¿no? El índice cerebral placentario va disminuyendo, no sea menor de 1. Cociente cerebral placentario mayor de 1, este es lo normal, ¿no? ¿Ya? Lo normal, ¿no? Y ya pues vamos a ver la relación sístole y diástole, el NOx, que esto normalmente lo hacemos antes de las 24 semanas, se considera normal, si aparece luego de las 24 semanas, se considera patológica, ¿no? El flujo reverso, ¿no? Que es una inversión de flujo, es siempre patológico, ¿ya? Esta es una onda de arteria umbilical tipo 1, lo normal. Esta es una onda patológica de la arteria umbilical con flujo diástole ausente, tipo 3. Esta es otra onda patológica de la arteria umbilical con flujo reverso, ¿no? Tipo 4. Esto está relacionado a muerte inminente, ¿no? Muerte fetal inminente, ¿no? Y cuando hay hipoxia crónica como el RCU, preeclampsia o hipertensión crónica, hay aumento de flujo cerebral mediante disminución de la resistencia vascular. Disminuye el flujo mediante un aumento de la resistencia en el resto del territorio fetal y cordón umbilical. Hay una hipoxia fetal, hay disminución o ausencia o inversión del componente diastólico, ¿no? Y la arteria cerebral media, ¿no? Se aplica para detección de anemia, también detección de anemia fetal por aloinmunización y la valoración de crecimiento de resistencia, ¿no? Y las pruebas de invasivas, que normalmente eso no se aplica ya en gestantes a término, sino antes, ¿no? Con la biopsia de vellosidad escolar o con cordocentesis, ¿no? Que también nos evalúa un bienestar fetal, pero ya muy anticipado, ¿no? Pero no lo utilizamos actualmente, no lo utilizamos. Y eso es todo, gracias. Falta, no se vayan todavía. Este, falta, ¿cómo se llama? Ahora vamos a ver, nos han puesto el tema de sufrimiento fetal. Mm, ujú, ujú. ¿Alguna pregunta? ¿Algo, chicos? No, doctora. ¿Ya se ve la pantalla ahí? Sí, doctora. Ya ahora vamos a ver. Con todo lo que hemos hablado, ya están ya duchos, ya expertos.
Vamos a hablar que es sufrimiento fetal. Ya. Entonces, ¿qué es el sufrimiento fetal? Es un síndrome permanente o transitorio caracterizado por disminución del oxígeno sanguíneo, o sea, va a haber hipoxia que conlleva el incremento del dióxido de carbono o hipercapnia y va a producir acidosis. Entonces, otros lo conocen como estado de compromiso fetal instalado durante el trabajo de parto, caracterizado por hipoxia, hipercapnia y acidosis. Los términos que utilizamos con sufrimiento fetal agudo o eh, fetal distress debido a una subimpresión, necesidad, también lo conocemos como riesgo de perder bienestar fetal y estado fetal no tranquilizador, siempre han escuchado o van a escuchar cuando sean internos, ¿no? Esas son las que manualmente, ¿no? Normalmente la epidemiología varía entre 5 a 10% de parto, ¿no? En diversos estudios acerca de la mortalidad por hipoxia o asfixia fetal, se determinó que la mortalidad natal es de aproximadamente 1 de cada 1000 nacidos vivos. Entonces, si es la reducción de intercambio feto-materno, primero se da la acidosis respiratoria y posteriormente la metabólica, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Podemos decirle que son la hipotensión, lo que es materna, ¿no? Ok. Hipotensión, hipovolemia, y eso nos puede causar la rotura uterina, deshidratación, hipoxemia, anemia, trastornos hipertensivos de embarazo, eclampsia, gel, hiperestimulación uterina, ¿no? Hiperestimulación uterina puede ser que le hayan puesto misoprostol para maduración cervical y cómo se rompe el útero también puede ser. Placenta previa de PP, ¿no? Rotura del seno venoso, rotura del seno marginal, insuficiencia placentaria también. Funiculares, la del cordón, compresión, ¿no? Nudos, oligodamnios, ¿no? Prolapso, ¿no? Y fetales, anemia, arritmia. ¿Qué va a haber acá? Hay una centralización de la circulación fetal, ¿no? Hay aumento del flujo al nivel sistema nervioso central y eso también los suprarrenales y corazón. Entonces, ¿qué disminuye? Disminuye a otros órganos. Como hay aumento de flujo a esos niveles, disminuye otros. ¿A cuáles más? Al intestino, aumentando el peristaltismo y relajación anal. Y eso hace que la expulsión del meconio, o sea, la capita verde, ¿no? Cuando el meconio es intraparte, el valor predictivo para acidosis es bajo, pero debe confirmarse con el bienestar fetal. Hoy en día solo se da valor cuando se va asociado, ¿no? Con eso, ¿no? Y entonces en la parte de riñón, ¿qué más? Si disminuye eso, entonces hay oliguria y hay oligoa. Entonces, ¿no? Como hay menos intercambio feto-materna, entonces hay menos aporte de oxígeno, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay retención de CO2. ¿No? Y va a haber una hipoxia fetal, ¿no? Entonces, si hay una hipoxia fetal y una hipercambio, ¿no? Hipoxia fetal. Entonces, va a haber una glucólisis anaeróbica, ¿no? Y hay menor reservas de glucógeno, ¿no? Y por tanto, hay menor consumo de oxígeno de la célula y más hidrogeniones, y eso hay una alteración de la relación lactoto-piruvato. Entonces, ¿eso qué hace? Una acidosis metabólica, ¿no? Que conlleva puede llevar a una asfixia, ¿no? Si hay una acidosis, disminuye el pH, ¿no? También puede ser una acidosis respiratoria. Entonces, las reservas de glucógeno se están agotando, ¿no? E interfiriendo el funcionamiento cinético, ¿no? Y entonces ya ver las lesiones irreversibles que pueden provocar en el sistema nervioso central, pulmonar y cardíaco, ¿no? Entonces todo eso va a ser, primero la hipoxemia, después llega la hipoxia, después llega asfixia, entonces ya la asfixia, la muerte, ¿no? Entonces la hipoxia dificulta el transporte placentario de glucosa, entonces el proceso de oxígeno dependiente. El feto utiliza la vía anaerobia, utiliza sus reservas de glucógeno, ¿no? En una hipoxia moderada el consumo de oxígeno miocardio cerebral se mantiene, pero cuando la asfixia es grave, hay una intensa vasoconstricción y es lo que puede llevar a la muerte, ¿no? Entonces, por esto,
a lo que hacemos el sufrimiento fetal agudo, ¿no? ¿Cuáles son los factores? Embarazo prolongado, crisis hipertensiva, shock, hipotensión, ¿no? Sexo, prematuridad, ¿no? Desequilibrio ácido básico, diabetes, ¿no? Por tanto, hay intervención del flujo sanguíneo a través del cordón umbilical, puede ser por una circular del cordón, puede ser por nudos del cordón, colapso del cordón. Menos otros factores de riesgo son los medicamentos analgésicos, anestésicos, iatrogénicos, uso de diuréticos, oxitocinas, anestésicos, sedantes, metamiméticos, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es el cuadro clínico? Entonces, este diagnóstico mayormente es detectado durante el trabajo de parto en forma indirecta mediante el registro continuo de la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? El monitoreo, ¿no? O de una forma más indirecta mediante las microtomas de sangre, ¿no? Eso no lo hacemos en la práctica. Ambos procedentes no se incluyen, sino se complementan, ¿no? Entonces, primero una buena anamnesis, detectar los factores de riesgo, ¿no? Vamos viendo el estado general de la paciente, estado de conciencia, palidez, cianosis, las funciones vitales, ¿no? Las contracciones uterinas, ver que no tengan catasistolia, ¿no? Hipersistolia o hipertonía, ¿no? Entonces vamos en el examen físico. La frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Siempre tenemos que ver cómo está. Si de existir sospecha de sufrimiento fetal, ahí ¿qué vemos? ¿Qué vemos? Si hay sospecha de sufrimiento fetal, ¿qué vemos? Los famosos dignos, DIC 2, ¿no? El DIC 2, ¿no? Entonces vamos viendo, ¿no? Y ver también en el examen físico la presencia de meconio, ¿no? Criterio diagnóstico para un sufrimiento fetal, ¿no? Modificaciones del ritmo cardíaco en el monitoreo, ya sea un NST o un monitoreo intraparto, modificaciones en el ritmo cardíaco fetal, ¿no? Que también vemos, haciéndole tacto, vemos si hay, el líquido está meconial, o sea, si está verde, qué tipo de, ahí también, si es verde claro o es verde así como whole, vamos viendo eso, ¿no? La monitorización obstétrica es importante. El estudio del equilibrio ácido básico, ¿no? Entonces tenemos que ver en el monitor si hay taquicardia, si hay bradicardia o si son irregulares, ¿no? El signo de meconio, esos son los dos parámetros para decir que es sufrimiento fetal, ver si hay bradicardia o taquicardia y meconial, ¿no? El registro de las contracciones uterinas, ¿no? Lo importante, ¿no? Entonces, ver los famosos DIC, ¿no? Y lo importante que es el DIC 2, ¿no? El DIC 2 se presenta después de la contracción uterina, después de alteración de la reserva de oxígeno de carbono. Es un signo más confiable del compromiso fetal metabólico, ¿no? Eso es lo que vamos a ver. ¿Qué exámenes auxiliares utilizamos, no? Normalmente nos damos cuenta en el monitoreo, ¿no? En el monitoreo fetal, ¿no? Medida del estado de ácido base fetal. No lo utilizamos. La ecografía también nos ayuda para ver el perfil biofísico, ya se le he dicho ya. Si es un perfil biofísico menos de 6, ya indica que está en un sufrimiento fetal, ¿no? Y otros complementarios, o ver su hemograma, ¿no? Glucosa, ¿no? Y ver el monitoreo si es preparto, intraparto, postparto. El postparto ya para cuál, ya que ya nació, como de repente nace con un ágar de 5 o 1, pues, ¿no? Puede ser. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para el sufrimiento fetal agudo? Ustedes díganme, ¿cuál es la solución? Pues, si una paciente tiene sufrimiento fetal agudo, ¿qué debemos hacer? Terminar el Terminar embarazo. gestación. Terminar gestación vía alta. A por B, esa paciente comienza a hacer sufrimiento fetal cuando ya está en dilatación 10 y ya está la cabeza abajo, entonces ayudarle. Mira, si el parto es inminente, terminar el embarazo vía vaginal. Si se puede aplicar vacuum, ahora no utilizamos vacuum, no utilizamos. En caso contrario, cesárea. Si A por B tú utilizas Cristeller, que es empujar, ayudar a empujar ya por la barriguita de la mamá, utilizas Cristeller.
y así no sale, ya está dilatado en 10, ya así no sale, entonces no lo pienses más y llevarla a cesárea, así ya esté abajo, ya, así ya esté completa, ya sabes que ya le has hecho cristal 1, 2, 3 veces, no va a salir, llevarla a cesárea, no insistir más porque ese bebé se muere, ¿ya? Entonces tener bien en cuenta eso. Eso es lo de sufrimiento fetal. Entonces, ¿cuál es la característica clínica o los dos puntos importantes para decir que es un sufrimiento fetal? Ya, así, cantado. ¿Cuál es? No me lo sabe. Doctora, ¿puede repetir, doctora? No la escuché bien. Caso del meconio, doctora. Meconio, ¿qué más? ¿Qué más tiene que ver aparte del meconio? Los DIPS, doctora. RIX2 o puede haber Dos. taquicardia, ¿no? Ujú. Ya. A ver, chicos, entonces conmigo eso es todo. ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctor. Doctora, tengo una consulta. Ujú. Dime, Dentro del dime. perfil, dentro del perfil de bienestar fetal, considera ciertos parámetros, ¿no? Respiración, tono, líquido, sí. Y Perfil menos de 6, biofísico. ajá, menos de 6 indica que es ya sugestivo de un sufrimiento fetal. De estos parámetros, ¿cuál es el que primero de repente se altera para yo sospechar, ¿no? Por eso cada parámetro tiene una puntuación, pues. De repente no se mueve, de repente no tiene buen tono, de repente el líquido no hay. Por eso cada parámetro tiene una puntuación. Pero no existe un orden, doctora, o sea, que No, primero el no bebé existe, no, dejaría de moverse o algo así. no orden, no, pues. Puede ser que el líquido comience a disminuir primero, ¿no? Hay que patologías, pues ver cuál es la causante, ¿no? Por eso cada parámetro tiene una puntuación. Ok, doctora, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Hable, calla. Doctora, y una pregunta más. ¿El meconio solo aislado no es sugestivo de sufrimiento fetal? Siempre tiene que ir acompañado de taquicardia o DIPS-2, ¿no? Claro, pues porque tendrías que verme el monitor, pues. Si ya ves que sale meconio, pero sus latidos cardíacos fetales están dentro de lo normal, hay buena variabilidad, hay movimientos, y solamente sale meconio en ese momento nada más. Depende